Ahora con ustedes, Tiempo de Estudio Maná. Bien, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de estudio bíblico devocional. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saluda y como siempre la mejor y cordial bienvenida. Estamos en nuestro estudio en el parashá número 16, Beshalá, y dejó ir o envió. Venimos avanzando en el tema del capítulo 13, la columna de fuego, verso 17, y aquí en el verso, entre el verso 17 y el verso 22, que estuvimos obviamente desarrollando ayer, si lo leemos nuevamente y con mucho detenimiento, nos daremos cuenta que hay grandes circunstancias y momentos extremadamente importantes. Tal vez no es que no quiera pasar por alto porque ya los mencionamos, pero que considero que definitivamente cuán importante es que usted, mi amado hermano, en su tiempo personal y en su estudio devocional personal, por favor les pido, profundicen, vayan más allá de cada uno de los versos que estamos considerando. Por ejemplo, en el verso 19, cuando hace mención el texto dice, tomó también consigo Moshe los huesos de José. Es bien interesante notar cómo, evidentemente, Moisés está desarrollando toda una gestión, una gestión como líder. Recordemos que es un Elohim, un líder de toda esta gestión desde el punto de vista de sacar a su pueblo de 100 y más años de una condición de esclavitud. Aquí se están sucediendo momentos impresionantes, hay mucha congestión, hay muchas tensiones alrededor de este momento particularmente. Pero es interesante notar cómo Moshe, en medio de toda una agenda tan extremadamente ocupada, tiene la prevención, la precaución, el privilegio de dar cumplimiento a la promesa, al juramento que había hecho precisamente el pueblo de Israel a José. Tomó también consigo Moisés los huesos de José. Y repito, quiero resaltar este punto porque es tan extremadamente importante como en medio de todo lo que ha venido sucediendo en esta trayectoria que estamos narrando, de las maravillas y señales, las plagas y demás, todo lo que hemos visto, es interesante notar cómo Moshe, en una actitud muy reposada, podríamos decir, una actitud muy madura, con una actitud muy de eso, de líder, de ecuánime, tiene la acción tan fundamental, repito, de tomar los huesos de José y recuperarlos. Aquí hay algo muy interesante porque también muy seguramente tiene que ver con sus dos hermanos, cada uno de ellos, y vemos cómo él toma el tiempo meticulosamente para hacer esta labor. Dice entonces, el cual había juramentado a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Es decir, que esa palabra profética que José había entregado hoy tiene cumplimiento en la labor y en el desarrollo de esta gestión que está llevando a cabo Moshe. Vemos entonces cómo nos habla el texto y nos dice que partieron a Sucot y acamparon en Etán. Es muy importante además estos nombres porque recordemos que van a suceder a partir de este momento cuántas estaciones, y podría ser un buen punto de tarea desde ya, que establezcamos cuántas paradas, cuántas estaciones ha permanecido el pueblo de Israel después de salir del momento de cautividad. Vemos que aquí nos dice que partieron de Sucot, es decir, ya salieron de la tierra de Egipto y su primera parada la encontramos en Sucot, pero luego parten de Sucot aquí. Por supuesto, tenemos que considerar esta expresión de Sucot porque ya la hemos visto anteriormente. Recordemos, vaya usted a su tarea, Sucot, esta expresión de Sucot la vimos cuando estuvimos estudiando precisamente la historia del patriarca Jacob, Israel. Ya habíamos mencionado Sucot y aquí vemos cómo ahora el pueblo de Israel precisamente se encuentra en Sucot. De allí parten y van a pasar a Etam. Cada una de estos lugares, por supuesto, tiene una representación tipológica extremadamente importante que necesitamos estudiar
pero este va a ser un punto de su estudio bíblico devocional ya a título personal. A la entrada del desierto. Y vemos cómo Yahweh iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarles. Este tema de las columnas, una columna de una nube y una columna de fuego, realmente tendríamos que considerar también algún aspecto importante aquí. Iba delante de ellos. Entonces es interesante porque Yahweh iba delante de ellos. Es decir, ellos podían ver a Yahweh. Recordemos que Él no tiene forma, Él no tiene un aspecto físico establecido, pero el texto nos dice, iba delante de ellos. Ahora nos dice, iba delante de ellos de día en una columna de nube. En una columna de nube. En una columna de nube podríamos preguntarnos si es obviamente una columna o es una nube la que va en su cabecera, en su parte posterior y les va dirigiendo, o propiamente es una columna, físicamente hablando, una columna, porque también nos hace mención para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarles. Podríamos pensar, haciendo una pequeña alusión al Midrash sobre este tema, nos dice que tanto la columna de nube como la columna de fuego básicamente eran una misma y estaban dirigiendo al pueblo, y desde la distancia ellos durante el día podían ver esa columna de humo, pero durante la noche ellos podían ver la columna de fuego. Es decir, durante el día no se vería el fuego propiamente, sino se vería la señal de humo, y durante la noche con toda claridad ellos podían ver ahora ya no la nube de humo, sino que podrían ver con toda claridad la columna de fuego. Esto, para mostrarlo o tratar de ejemplarizarlo de alguna manera práctica hoy, es tan simple como si nosotros vamos por un recorrido y repentinamente vemos a la distancia, de hecho lo he visto, me ha pasado esta experiencia, hemos visto a la distancia una columna gigante de humo, ¿verdad? Y cuando vemos en qué dirección está y nos acercamos poco a poco a esa dirección, finalmente llegamos a un punto lo más cercano posible, y estando muy cerca podríamos ver que se había ocasionado, por ejemplo, un incendio, y ahora en la distancia vemos la nube de humo, pero a la cercanía, al acercarnos, ahora podemos ver con claridad que podemos ver evidentemente el fuego. Aquí hay dos aspectos interesantes que solo quiero considerar. ¿Por qué quise mencionar este ejemplo de un incendio? Cuando estamos en la distancia, lo que observamos es la columna de humo, pero cuando nos acercamos, lo que observamos es el fuego. Entonces, tipológicamente vemos dos aspectos muy interesantes aquí, tanto la nube, el humo, como el fuego. Y básicamente tenemos dos aspectos: a la distancia y en la cercanía. A la distancia, repito, vemos el humo, la columna de nube, y a la cercanía vemos el fuego. Esa distancia nos habla del temor a Yahweh. Recuerden que el temor a Yahweh no es miedo, el temor a Yahweh es ¿qué? Honra, respeto, obediencia. Nosotros en obediencia mantenemos ese temor a Yahweh. En la distancia, conservamos esa distancia con el Padre en reverencia a Él. Pero cuando hablamos de la cercanía en el fuego, lo que estamos tipológicamente representando es la cercanía. Cuando nos acercamos a esa columna de fuego, lo que encontramos es que el abrigo, lo que encontramos es la protección, lo que encontramos es ese calor, lo que encontramos propiamente es que el amor del Padre hacia nosotros. Bueno, básicamente esto, repito, para retomar un poco el tema del día de ayer e invitarlos para que continúen, por favor, profundizando más y más, y no se queden, repito, con los minutos que estamos tratando acá, sino que de manera especial les pido, por favor, que avancemos más y más en cuanto al tema. Muy bien, continuemos con nuestra lectura. Ayer quedamos en este punto. Vimos a un pueblo de Israel frente a varias situaciones. Una situación de encierro, es decir,
mencionamos momentos en los que posiblemente todos hemos pasado por esta circunstancia, no encontramos salida, estamos tomando decisiones importantes, nos encontramos frente al no saber qué hacer, no sabemos cómo responder ante una situación, sea de carácter financiero, sea en la salud, en la familia, en el matrimonio. Estamos frente a una situación adversa. Frente a ellos el mar, al lado y lado las montañas, y cada una de ellas tiene por supuesto también una representación tipológica muy importante. Y a sus espaldas ahora vemos a un ejército interesante persiguiendo al pueblo de Israel, un ejército. Cuando leemos los textos, si usted ha tomado el tiempo para hacerlo, notará que Faraón una vez recibe la información de que el pueblo de Israel está prácticamente encerrado, lo recuerdan, y lo leímos en el día de ayer, se encuentran encerrados en aquel lugar. Vemos cómo inmediatamente, gracias a los hermanos que por supuesto contestaron también su tarea, vimos cómo en la respuesta nos menciona dos lugares, y uno particularmente que es Baal Zafón. Baal Zafón, encontré alguna nota que quiero compartirles, dice, es un nombre hebreo que significa Señor del Norte, refiriéndose a los dioses helénicos conocidos como Zeus Cassius, dios del monte Akrak en la costa de Siria, que se asocia con los rayos, el mar, y se considera protector del comercio marítimo, y se asocia a un lugar que fue nombrado precisamente en el tema que estamos tratando en el libro de Éxodo, cerca de Migdol y Piairot, donde se decía que los israelitas habían cruzado el Mar Rojo en su tiempo de salir de Egipto. En el libro de Éxodo, recuerden, esto está en el libro de Éxodo, en el capítulo 14, en el verso 2 y 4, y aquí simplemente quiero mencionar este punto, la identificación de Zafón bíblico en el asirio y por el monte Sefón nos muestra que se hace referencia a un dios particularmente, a un dios que es el dios de los mares, el dios del mar. Ahora, ¿por qué razón Dios le habla a Moisés y le pide que den vuelta y regresen y acampen en este lugar? Vamos a ver ahora qué plan y qué estrategia desarrolla Dios aquí. Muy interesante. Vimos que no les permitió avanzar por una ruta corta en dirección al mar, toda vez que en el camino se iban a cruzar con los fenicios, se me escapó. Entonces, al encontrarse con estos filisteos, al encontrarse con los filisteos, hombres bravos, hombres de guerra, Yahweh sabía que el pueblo de Israel no soportaría enfrentar a estos hombres, pese a que iban armados, pero no tenían ni la experiencia, ni la capacidad, ni el valor. Lo mencionamos también ayer. Debo retomar el tema para dar una continuidad a este punto. Ahora bien, Dios les permite que regresen. Por favor, que regresen en medio de una circunstancia tan difícil, tan adversa. Este pueblo pensando en salir de años y años de esclavitud, y ahora el Padre Eterno les pide, prácticamente les ordena que regresen. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está sucediendo aquí? Pues está sucediendo que el Padre Eterno tiene un plan, como todo, perfecto para sacarnos de esa condición de encierro en la que nosotros no vemos absolutamente nada. ¿Qué quiero significar entonces, o qué nos quiere significar la palabra con esto? Que cuando nosotros no vemos salida, que cuando nosotros no encontramos respuesta, que cuando nuestra mente, nuestra capacidad, nuestro intelecto, nuestra experiencia, nuestros títulos, nuestra academia, todas nuestras profesiones nos muestran la lógica, el entendimiento y la razón, el Padre Eterno nos dice, no, tu pensamiento no es mi pensamiento, y tus decisiones no serán mis decisiones, porque yo tengo otros planes y otras estrategias preparadas para tu bendición. En todo este proceso que estamos desarrollando tan impresionantemente importante ahora, nos daremos cuenta que es necesario que Moisés en su liderazgo empiece a motivar, a dar palabras de aliento, porque vean las expresiones del pueblo de Israel. Libro de Shemot, capítulo 14, verso 11, dice, y dijeron a Moisés, el pueblo de Israel, le dice, ¿no había acaso sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios?
porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Estas frases que estoy leyendo en el capítulo 14, verso 11 y 12, definitivamente nos muestran, si lo puedo decir, una realidad tangente, absolutamente clara como la tenemos hoy en nuestros días. Voy a utilizar una palabra, no sé si esta palabra sea muy común en todos los países, por lo menos en los países latinos o latinoamericanos o en nuestro idioma español. Pero vamos a ver cómo este pueblo empieza a quejarse. Se quejan porque sí, se quejan porque no, porque le parece, porque no le parece, porque no así, porque sí así, porque esto, porque lo otro, y nos quejamos y no estamos de acuerdo. Señor, pero ¿por qué? Pero Padre, ¿por qué Dios? ¿Por qué permites Dios? ¿Por qué esto y aquí y lo otro? Y así nos pasamos toda la vida quejándonos. Y aquí vemos las primeras quejas, porque debemos que acostumbrarnos en el libro de Shemot durante todo su recorrido, como el pueblo de Israel durante todo su recorrido y su experiencia se quejaban y se quejaban y se quejaban y se quejaban y no les parecía y no estaban de acuerdo y mejor volvamos y por qué nos trajiste a este lugar para que muramos. Y apenas están empezando y ya están hablando. ¿No había acaso sepulcros en Egipto, Moisés? ¿Por qué nos has sacado para que muramos en el desierto? Y aquí vamos a empezar a ver también esta tarea impresionante de Moisés. Un pueblo duro, un pueblo de quejas, un pueblo de reclamos, un pueblo inconforme, un pueblo que nada le parece. Y sin embargo Moisés está ahí llevándolos, dirigiéndolos, estableciéndolos, dándoles palabra de aliento. Entonces Moisés, verso 13 y verso 14 en el libro de Shemot, expresa su emuná, y es lo que quiero resaltar. No podemos ser hombres líderes. No podemos ser hombres líderes de una agrupación de personas a menos que ese liderazgo nos permita no entender las cosas con nuestro entendimiento humanamente hablando, emocionalmente hablando, sino lo podemos entender única y exclusivamente en el emuná de Dios. ¿Saben? A lo largo de los años en la vida pastoral, permítame hacer un pequeño paréntesis, hace mucho rato no usaba esta palabra, un paréntesis a esta historia. Yo recuerdo cuando empezaba a tener algunos acercamientos con pastores americanos, en la cultura americana, por favor, en la cultura americana, que no es nuestra cultura hispana. Para la cultura americana, como pueden existir otras culturas, la cultura china, la cultura japonesa, la cultura francesa, la cultura italiana, la cultura alemana, esas culturas tienen formas de vida y costumbres, por supuesto. Entonces, cuando nosotros decimos nos vemos a las 7, para la cultura hispana las 7 pueden ser las 7:30, las 8 y 30. No hay problema. Están llegando dentro de ese rango de opciones. Hace un tiempo celebramos una ceremonia importante, una actividad dentro de un evento familiar que nos habían invitado para celebrar una ceremonia, y le pregunté a la persona encargada a qué hora citaste a las familias, a qué hora citaste a los invitados. Y me dijo, los cité a las 5 para que lleguen a las 7. Dije, pero un momento, pero no entiendo, ¿cómo que lo citas a las 5 para llegar a las 7? Yo voy a estar a las 5 en punto, te garantizo que menos 5 para las 5 yo voy a estar ahí. Y la ceremonia se celebra sí o sí a las 5:30. Eso quise llegar con 30 minutos de anticipación. Pero nuestra cultura nos dice, no, una hora de más para que vayan llegando, para que se vayan organizando. ¿Por qué menciono esto? Porque no es un asunto de cultura, no es un asunto de costumbres, es un asunto de palabra, es un asunto de fe, es un asunto de emuná. Y lo que vamos a empezar a conocer en la cultura de este pueblo de Israel, que viene de una cultura de paganismo, una cultura de esclavismo, una cultura de ladrilleros, ahora van a entender en el proceso en el desierto cómo esta cultura se va a empezar a formar en lo que llamamos Torá. Realmente cuando hablamos de Torá, comúnmente traducimos la palabra Torá como ley. No quiero decir que no sea ley, son una serie de misbot, de mandamientos, de leyes, 613 ordenanzas. A propósito, 613. Observen que no dije 10 mandamientos, he dicho 613
ordenanzas o 613 misbot. Muy importante que tengas presente este número porque para nosotros comúnmente la expresión era 10 mandamientos. Y si no cumplimos de esos 10, casi que ninguno, mucho menos pensamos si son realmente 613, que los veremos también a lo largo de todo el estudio de Parashá hasta cerrar nuestro ciclo. Entonces, aquí vemos a un Moshe fundamentado en el carácter, fundamentado en la fe, fundamentado por supuesto en el emuná, en esa fe sobrenatural que solo Dios puede darle el balance para él soportar toda esta presión. Y Moisés le dice al pueblo, ¿qué le dice? Versos 13 y 14, no temáis, pueblo de Israel, no teman, estad firmes, vean la salvación de Yahweh que hará hoy para vosotros, porque los egipcios que habéis visto hoy, nunca más siempre los veréis. Yahweh peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¿Cómo Moshe expresa esa fe? ¿Cómo Moshe transmite a su pueblo el poder, la grandeza, las señales y maravillas que Dios hace? Y yo creo que probablemente hoy alguien allí escuchándonos en el tiempo de estudio bíblico devocional podrá decir, Padre, gracias porque esta palabra la recibo en mi corazón. Yo sé que hoy tú harás grandezas, haces prodigios en mi vida, en mi economía, en mi salud, en mi hogar, en mi familia, en el ministerio. Gracias Dios porque tú nos das esa palabra de aliento. Y si quiere una palabra de aliento más profunda que esta hoy, permítame invitarlo para que vaya conmigo un momento entonces a la porción del Salmo 37. Vaya conmigo, por favor. Salmo 37. El Salmo 37 en el verso 7. Y le pido por favor subraye. Salmo 37, verso 7, para quienes quieren esa palabra de aliento y de vida hoy, escúchame puntualmente, léalo conmigo. ¿Qué dice? Guarda silencio ante Yahweh y espera en él. Guarda silencio cuando estamos frente a estos momentos de adversidad tan extremadamente caóticos y no encontramos una respuesta, no encontramos un camino frente a un mar al lado de las montañas, perseguidos por un ejército de enemigos que vienen dispuestos, armados con carruajes, con caballos. Entre otras cosas hablaba de los caballos egipcios, esos caballos de alta capacidad, de alto rendimiento, de alto voltaje, si puedo utilizar esta expresión. Estos caballos egipcios, considerados de los mejores caballos del mundo por demás, también tienen un concepto importante aquí. ¿Y por qué puntualmente el texto nos narra de los caballos? Porque estos caballos tienen, repito, también una calidad fundamental en lo que está pasando. Hay preguntas interesantes, ustedes algunos me escribieron sobre esto. ¿Qué pasó si ya habíamos mencionado las plagas, comillas, las señales y maravillas, y habían muerto los animales, y habían úlceras, y había sarna, y había tanta cosa que pasó con todas las señales anteriores, la rana, los piojos y moscas y demás? ¿De dónde ahora aparecen estos caballos? ¿De dónde ahora aparecen ejércitos? ¿De dónde ahora parece que Faraón organiza sus ejércitos? Cuando nos hace referencia esta palabra a los caballos y a los carruajes, el carruaje de Faraón. Usted puede imaginar por un momento el carruaje de Faraón, si miramos en el siglo XXI. Usted ve el avión del presidente de los Estados Unidos. Vaya a YouTube, busque el documental sobre la información del avión del presidente de los Estados Unidos, y va a notar cómo es una máquina tan poderosa en tecnología, preparado para resistir todo tipo de ataques, de misiles, etcétera, etcétera, etcétera. El helicóptero, su limusina. Estos son los carruajes del faraón. Y estos carruajes del faraón dirigidos además por caballos de alta capacidad y rendimiento. Pues bien, todos estos caballos estaban allí, parecer que no murieron durante todas las circunstancias anteriores, ahí estaban, pero también además había un gran número de jinetes, y ya vamos a ir un poco más adelante a la importancia de por qué el texto nos narra tanto los caballos como los jinetes, como los carruajes.
14, capítulo 14, vamos al verso 15, y vemos que allí hay un mandato extraordinario, el mandato de Dios a Moshe para orar, para clamar, y le dice entonces en el libro de Éxodo capítulo 14, verso 15, di a los hijos de Israel que marchen. Entonces Yahweh le dice a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Yo te pregunto, ¿por qué clamas hoy al Padre? Ayer vimos, o caminamos en fe por revelación o caminamos en fe por persecución. Y dijimos, cuando estamos frente a la persecución, entonces nos acordamos de clamar al Padre. Y el Padre dice, ¿pero por qué clamas a mí? Si yo tengo para ti un tiempo de bendición, yo tengo para ti la palabra de vida, la palabra de fe, la palabra de esperanza. He prometido que te voy a bendecir y lo que he prometido lo voy a cumplir. ¿Por qué clamas a mí? Y vemos entonces cómo precisamente el Padre Eterno da instrucciones específicas a Moshe y le indica lo que tiene que hacer. Verso 16 y verso 18 dice, y tú, alza tu vara, Moshe, y extiende tu mano sobre el mar. Observen, una cosa es alzar la vara y otra cosa es extender tu mano. Alza tu vara. Fíjate que en ningún momento le dijo, toca el mar con la vara, golpea el mar. Alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo y entren los hijos de Israel por medio del mar en seco. Y he aquí, miren lo interesante de este punto, verso 17. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios. Ahora no dice, yo endureceré el corazón de Faraón. Ahora dice, yo endureceré el corazón de los egipcios, de todos los soldados, capitanes, hombres de seguridad y por supuesto del mismo Faraón, para que lo sigan. Observen que aquí la expresión yo endureceré el corazón no es lo que hemos querido entender en los textos anteriores. Decimos que el Padre endurecía el corazón de Faraón para que él no tomara decisiones. Pero aquí vemos que la expresión endurecer el corazón significa, vamos, persíganlos, vamos, síganlos, vamos, alcáncenlos. Está diciendo, si puedo decirlo entre comillas, yo motivaré el corazón de los egipcios para que lo sigan. Y yo, Yahweh, me glorificaré en Faraón y en todo su ejército. Observen, me glorificaré en Faraón, me glorificaré en todo su ejército, me glorificaré en sus caballos, me glorificaré en sus jinetes, me glorificaré en sus carruajes, me glorificaré sobre toda estrategia del enemigo. Yo me glorificaré con todo su ejército, en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. ¡Wow! ¡Qué tremendo este texto maravilloso del verso 17! ¿Por qué? Porque aquí podemos con toda claridad entender absolutamente que Dios en su omnisciencia tiene un plan estratégico, no el plan nuestro en nuestras capacidades. Los seres humanos somos tan extraordinariamente dados a preparar estrategias y programas y hacer agendas y primer paso y paso 1 y paso 2 y paso 3 y cómo alcanzar el éxito y cómo alcanzar la riqueza y cómo alcanzar... Por favor, guarda silencio. Nos dijo el Salmo, ¿verdad? Guardemos silencio y dejemos que Dios dirija nuestras acciones y nuestras decisiones. Cuando tenemos una palabra definitivamente clara, expresada por Dios a nuestro corazón, todas las cosas nos saldrán para bien. Cuando hacemos las cosas en nuestras propias fuerzas, con nuestras emociones, con nuestros sentimientos, con nuestras propias experiencias, nos daremos cuenta que las cosas, primero, salen mal y segundo, terminaremos diciéndole a Dios, Padre, ¿por qué permitiste que pasara esto? Muy bien. Y sabrán los egipcios, por favor, subraya el verso 18, y sabrán los egipcios que yo soy Yahweh, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Ahora, observen que aquí, después de todas las señales y maravillas que han pasado, todas estas 10 experiencias que el pueblo de Egipto ha pasado,
Pareciera ser que todavía no están muy convencidos, parece ser que todavía no se sienten muy claros con lo que está pasando. Así es que en el verso 18 dice la palabra, sabrán los egipcios que yo soy, que yo soy el que soy, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Cuando el Padre se glorifica en todos nuestros planes, nuestras agendas, nuestros estudios, nuestra teología, nuestros posgrados, nuestros magíster, y cuando Dios se glorifica sobre todo entendimiento de hombre, entonces nosotros reconocemos, sin ti, Padre, nada podemos hacer. ¿Saben? Las naciones, los ejércitos preparan hombres, los grupos de ataque, el SWAT y los grupos más importantes en el mundo, los ejércitos, se preparan de mil formas. Tenemos hoy tanta tecnología, los drones, los láser, los helicópteros, los aviones cargados con bombas nucleares, todo esto. Pero basta que Dios dé una voz tan simple como que la tierra se estremezca, y nada de ese armamento tan poderoso tiene poder. ¿Por qué? Porque el único que tiene poder y el único que tiene autoridad y el único que tiene todo bajo control es nuestro Padre Celestial. Así es que vemos en el verso 19 y 20 cómo definitivamente Dios, el eterno Padre, protege con absoluta claridad, con absoluta certeza, con absoluta seguridad a todo su pueblo de cualquier ataque del enemigo. Y vemos en el verso 19 y 20, dice, y el ángel de Yahweh que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. ¡Wow! Un momento, pero ¿qué es esto tan maravilloso? Leámoslo con detenimiento. El ángel de Dios, el malaj de Dios, que iba delante del campamento. Entonces, ¿quién iba? Iba Dios, lo vimos en el verso anterior, y Yahweh iba delante de ellos. Ahora nos dice, el ángel, el malaj de Yahweh, iba delante del campamento de Israel. Se apartó y fue en pos de ellos. En la columna de nube y la columna de fuego ahora se apartan del pueblo de Israel. No que se aparten en el sentido que los descuidan, sino que ahora van en pos del ejército que les persigue. Y dice entonces, y se puso a sus espaldas, se puso a las espaldas del pueblo de Israel en señal de protección, en señal de muro, si puedo utilizar esta palabra además tan de moda ahora, el muro de contención, y protege completamente al pueblo de Israel de sus enemigos, como que frena un poco la velocidad con la que vienen. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Vean cómo el malaj se movía de un lugar a otro, adelantaba dándole fuerza al pueblo de Israel y frenaba también el recorrido del pueblo de los egipcios. Y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos y los otros. Es decir, que esa protección divina mantiene separado a todo enemigo que se quiera venir, que quiera alcanzar, que quiera causarte daño, malestar sobre tu vida, sobre tu familia, sobre la congregación, sobre el ministerio. Todo enemigo, ninguna arma forjada sobre cada uno de nosotros nos podrá alcanzar, porque ahí está ese malaj de Yahweh cubriéndonos, conservando la distancia con aquellos que vienen con intención de lastimar. Libro de Jeremías capítulo 20 verso 11 dice, mas Yahweh está conmigo como poderoso gigante. Por favor, léalo conmigo, subráyelo, tome nota. Dice, mas Yahweh está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán. Dígalo con fuerza, dígalo con claridad, dígalo con certeza, dígalo con emuná, dígalo con autoridad del creyente. Todos los que me persiguen tropezarán, porque Yahweh está conmigo como un poderoso gigante, y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. ¿Qué tal, mis amados hermanos?
ese maravilloso tema que el Padre nos está entregando hoy, apenas cuando el pueblo de Israel comienza esta trayectoria, este recorrido, que sabemos que podía ser de unos cuantos días y ahora se les va a convertir en años y en años y en años. Vaya preparando por favor su respuesta. ¿Cuántas han sido las estaciones o las paradas que el pueblo de Israel pasó durante todo su recorrido en el desierto, durante todo su recorrido hasta el tiempo de la promesa? Vamos a ver, muy importante esas paradas porque cada una de ellas representa tipológicamente también en nuestra vida diaria momentos muy importantes por los que todos, sin lugar a dudas, también pasamos. Bien, mis amados hermanos, este ha sido el tema. Corto el tiempo, pero realmente sustanciosa esta palabra. Por favor, continúe escudriñando usted en casa la Escritura. Y mañana estamos haciendo entonces ya nuestro cierre de esta semana en este parashá maravilloso, Beshalá, que nos deja tanta enseñanza para nuestro diario vivir. Su hermano, Pastor Roberto Alfaro, les saluda. Muchísimas gracias por sus mensajes, gracias por sus preguntas, sus inquietudes. Gracias por compartir la enseñanza con sus amigos, con familiares en las redes sociales. De verdad, muchísimas gracias por compartir Estudio Bíblico Devocional. Shalom para todos. Bendiciones.